Buenas tardes queridos estudiantes, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Galeno. En esta oportunidad vamos a estudiar la integración de la unidad problema número 6. Todo lo relacionado con pubertad y adolescencia. Así que bueno chicos, comenzamos. El problema chicos nos va a traer dos conceptos muy importantes, dos conceptos que van a tener una relación muy estrecha entre sí, pero no van a significar lo mismo. Bien, estamos hablando de pubertad y adolescencia. En este caso vamos a hablar de un personaje que nos plantea la unidad problema, y ese personaje es Santiago. Bien, cuando hablemos de Santiago vamos a hablar de pubertad, y cuando hablemos de la hermana de Santiago vamos a hablar obviamente de adolescencia. Santiago, de acuerdo a la edad que tiene, podemos decir que está atravesando un proceso biológico denominado pubertad. La pubertad, chicos, es importante saber que es un proceso puramente biológico. Es una etapa que va a atravesar tanto la mujer como el hombre, y esta etapa va a estar caracterizada por una serie de cambios. ¿Cambios en qué? Cambios en la morfología del cuerpo del hombre y de la mujer, como así también cambios en sus órganos, en determinados órganos. Bien, entonces, ¿para qué ocurren estos cambios? ¿Cuál es la finalidad de que estos cambios aparezcan de manera brusca en una determinada etapa de la vida? ¿Por qué? Porque estos cambios tienen como objetivo preparar el cuerpo de la mujer y del hombre para que estos puedan llevar adelante una reproducción. Bien, entonces repasemos. La pubertad es un proceso totalmente o puramente biológico, mientras que la adolescencia es un proceso puramente sociocultural. Pero vamos a comenzar con la pubertad. Decíamos que la pubertad es un periodo que está caracterizado por cambios. Esos cambios van a afectar la forma del cuerpo, como así también van a afectar determinados órganos. Bien, ¿cuáles son los objetivos de estos cambios que se producen en Santiago? O pueden producirse también en la hermana de Santiago. El objetivo es preparar al cuerpo. ¿Para qué? Para que estos estén aptos para una futura reproducción. Bien, entonces, todos estos cambios que atraviesa el puberto, ¿nosotros podemos controlar estos cambios? ¿Podemos darnos cuenta si en este caso Santiago está atravesando la pubertad, ya la atravesó o todavía no la atraviesa? Claro, ¿cómo podemos darnos cuenta de eso? Detectando estos cambios, tanto morfológicos como así también cambios en determinados órganos. Bien, ¿a partir de qué? A partir de un determinado test. Bien, pero ¿cuáles son estos cambios en realidad? Estamos hablando de la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Esta aparición de los caracteres sexuales secundarios son los cambios que va a tener el puberto. En la mujer, ¿cuáles son los caracteres sexuales secundarios? Estamos hablando de las mamas, el vello púbico, el vello axilar, bien, el tono de la voz, el ensanchamiento de las caderas, bien, los rasgos faciales femeninos, entre otras cosas. Bien, entonces en el hombre, ¿cuáles serían los caracteres sexuales secundarios? El tamaño del pene, el tamaño de los testículos, el vello púbico, el vello facial también es importante, el vello axilar, el tono de la voz también, los rasgos faciales masculinos. Perfecto, el aumento de la masa muscular también podría ser un carácter sexual secundario en el hombre. Bien, entonces todos estos cambios que va a tener tanto el hombre o la mujer en una determinada etapa, nos van a servir para que nosotros, a partir de la detección de estos cambios, podamos saber si un niño está pronto a tener la pubertad, está atravesando la pubertad o ya atravesó la pubertad. Bien, entonces, ¿cómo puedo evaluar esta aparición de los caracteres sexuales secundarios? A partir de un determinado test que se denomina test de Tanner. Bien, el test de Tanner va a evaluar lo siguiente. En la mujer, lo que va a evaluar es el tamaño de la mama. Bien, lo que va a evaluar también es la aparición del vello axilar y el vello púbico. Bien, y en el hombre lo que va a evaluar es el tamaño de los testículos y el tamaño del pene. Bien, entonces lo importante del test de Tanner es saber para qué sirve. ¿Para qué sirve el test de Tanner? Repasemos.
para poder detectar la aparición de los caracteres sexuales secundarios. De acuerdo al puntaje que nosotros obtengamos en este test, podemos decir en qué etapa de la pubertad se encuentra. Si ya está pronto a finalizar la pubertad, si está a medias está cursando la pubertad, o todavía no comienza a cursar la pubertad. Bien, entonces el test de Tanner es una herramienta bastante sencilla y bastante dinámica al momento de poder comprobar si Santiago está atravesando o no la pubertad. Bien, pero en este caso los padres de Santiago llegan al consultorio con esta duda, con esta inquietud. Preguntan por qué él es el más bajo del curso, del grado. ¿Por qué no tiene la misma estatura que sus compañeros? ¿Le pasó algo? ¿Tiene alguna alteración Santiago por lo que haga posible que no crezca? Bien. ¿Por qué los padres preguntan esto? ¿Por qué? Porque hay un signo, tanto en el hombre como en la mujer. Se escucha los autos que pasan ahora afuera. Hay un signo que a nosotros como profesionales de la salud nos da un indicio de que está pronto a finalizar la pubertad. Estamos hablando de un salto en el crecimiento, lo que comúnmente denominamos estirón puberal. Bien, entonces ¿qué significa esto? Que llega una etapa, tanto el niño como la niña, llega a una determinada etapa de la pubertad donde aumentan su talla de manera considerable en muy poco tiempo. Bien, en este denominado estirón puberal. Lo que quieren saber los padres de Santiago es si Santiago ya pegó este estirón puberal, ya generó este salto de crecimiento abrupto o todavía no. Entonces, ¿qué tenemos que saber nosotros? Si Santiago ya finalizó la pubertad, significa que ya pegó este estirón. Bien, no va a crecer más. Si está cursando la pubertad, significa que todavía es posible que pueda pegar este salto de crecimiento. Bien, y si todavía no atraviesa la pubertad, significa que también puede tranquilamente pegar este salto de crecimiento. Bien, entonces para poder saber si pegó o no el estirón puberal, necesitamos saber si atraviesa la pubertad o no. Bien, antes de hacer todo esto, debemos pesar a Santiago, debemos también medir a Santiago. Bien, entonces, ¿cómo sabemos nosotros si realmente los padres de Santiago nos están diciendo la verdad o no? Bien, siempre tenemos que irnos a las pruebas, chicos. No podemos estar confiando 100% en el testimonio del paciente. Entonces siempre tenemos que tratar de argumentar nuestro accionar a partir de la teoría que nos están enseñando ahora en medicina, ¿no? Entonces, ¿cómo yo sé si Santiago realmente tiene una estatura baja en comparación a sus compañeros? ¿Qué hago? Después de tomar la talla y el peso de Santiago, voy a evaluar eso a partir de un percentilo. Bien, y un percentilo me va a decir si realmente Santiago es el más bajo entre sus compañeros o realmente no es tan así y Santiago tiene la misma estatura que sus compañeros. Bien, entonces si el percentilo me arroja que Santiago es el más bajo de su curso, ahí recién empiezo a hacer el test de Tanner y verificar si realmente va a crecer o no. En el caso de que el percentilo me diga que Santiago se encuentra bien de estatura, no hace falta hacer el resto, porque ya sabemos que la preocupación de los padres no es quizás la preocupación de los padres, ya nosotros directamente le decimos a los padres que realmente su talla y su peso son acordes al lugar donde está viviendo y al resto de sus compañeros. Bien, entonces acá colocamos entonces mediante el peso y la talla puedo medir y evaluar el crecimiento. ¿Cómo se da ¿Cuáles son las hormonas encargadas de esta función? Bien, luego de saber esto, nosotros tenemos que en esta unidad problema, obviamente, estudiar cómo se da el crecimiento en un puberto, cómo se da este salto de crecimiento o estirón puberal en un puberto. Bien, entonces para evaluar eso nosotros necesitamos saber primeramente cuáles son las hormonas responsables de este salto de crecimiento. Bien, ¿cuáles son las hormonas responsables? Acá están: somatotrofina, tiroxina,
tetraiodotironina, estrógeno, testosterona, somatomedina, somatostatina e insulina. Bien, recordemos que esto es importante tenerlo en cuenta porque no solamente la hormona de crecimiento es la responsable de que Santiago pegue este estirón puberal, ¿se entiende? Sino que también van a haber otras hormonas que en conjunto con la de crecimiento van a ser posibles. Recuerden que la de crecimiento solamente le ordena a las células que crezcan, pero para que una célula crezca necesita mayor cantidad de ATP, mayor cantidad de proteínas, mayor cantidad de enzimas, entre otras cosas. Entonces son un montón de hormonas que en conjunto llevan adelante este crecimiento de la célula. Estamos hablando de que llevan adelante esta hipertrofia celular, como así también hiperplasia. Bien, perfecto. Entonces, cuando hablamos de un crecimiento y hablamos de la fisiología del crecimiento, tenemos que tener en cuenta que todo esto lo lleva adelante un sistema biológico determinado. ¿Cuál es este sistema biológico determinado? Estamos hablando del sistema endocrino. Recordemos, chicos, que el sistema endocrino en conjunto con el sistema nervioso van a llevar adelante el crecimiento, mientras que el desarrollo lo va a llevar adelante nuestro sistema nervioso en conjunto con nuestro sistema endocrino. Bien, entonces el protagonista en el desarrollo va a ser el sistema nervioso, mientras que el protagonista en el crecimiento va a ser el sistema endocrino. Nuestro sistema endocrino va a estar constituido por dos cosas, chicos. Por un lado va a estar constituido por glándulas endocrinas y por otro lado va a estar constituido por células secretoras. Células secretoras que se van a ubicar en distintos órganos de nuestro cuerpo. Bien, obviamente cuando hablamos de glándulas endocrinas decimos que las células secretoras están dentro de esta glándula. Entonces podemos decirlo también de otra manera, que el sistema endocrino está constituido por células secretoras que tienen la posibilidad de secretar hormonas. Bien, estas células secretoras se pueden encontrar formando glándulas endocrinas o sueltas. Significa que van a estar aisladas y van a estar dentro de determinados órganos. Entonces hablamos del sistema APUD. ¿Qué sería el sistema APUD? Es el conjunto de células secretoras aisladas que se encuentran en diferentes órganos. ¿Estamos? Bien. ¿Qué hacen las glándulas endocrinas y qué hace nuestro sistema APUD? La finalidad es la formación de mensajeros químicos. Estos mensajeros químicos tienen una particularidad. Son secretados obviamente por células secretoras, viajan por sangre y necesitan de un receptor para poder entregar un determinado mensaje. Bien, cuando ese receptor se une a este mensajero químico, forman algo que se denomina complejo hormona-receptor. Cuando se forma este complejo hormona-receptor, ese mensaje es recepcionado por la célula y la célula va a generar una determinada acción. Bien, esas determinadas acciones por lo general son síntesis de proteínas o un accionar específico de alguna enzima dentro de la célula. Bien, entonces después de nosotros poder hablar esta parte, podemos agregarle lo que ustedes quieran. Pueden agregarle acá también dentro de lo que es sistema endocrino el eje hipotálamo hipofisario, que es cómo el sistema endocrino lleva adelante esta función hormonal, ¿no? Entonces ahí pueden hablar de eje hipotálamo hipofisario si ustedes quieren, y si no, siguen esta línea directamente. Luego decimos que después de hablar de hormonas, podemos definir hormonas, todo lo que ustedes quieran agregarle, pero como les dije siempre, esto es una pequeña herramienta en la cual podemos elegir distintos caminos de acuerdo a cuál nos convenga un poco más, ¿no? Bien, entonces, según las hormonas las podemos clasificar de acuerdo a su estructura química, y a partir de eso nosotros podemos encontrar tres tipos de hormonas. Estamos hablando de las hormonas derivadas del aminoácido tirosina. También a esta le llamamos hormonas amínicas. Bien, son hormonas pequeñas. Bien, tienen que viajar por sangre con transportador debido a su bajo peso molecular. ¿Cuáles son los ejemplos de las hormonas derivadas del aminoácido tirosina? La T3, la T4, como así también la adrenalina, por ejemplo. Bien, luego tenemos las hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas son hormonas que están constituidas a base de colesterol.
¿Cuáles son las hormonas esteroides? Estrógeno, progesterona, testosterona, cortisol, aldosterona, todas aquellas que salen también de la corteza suprarrenal son todas hormonas esteroides, solo que comúnmente nosotros conocemos como esteroides. Bien, entonces, ¿cuáles son las características de las hormonas esteroides? Obviamente que necesitan un transportador para poder viajar por sangre, debido a su naturaleza hidrofóbica. Bien, y tienen receptores siempre por lo general en el núcleo o en el citoplasma. Las derivadas del aminoácido tirosina también tienen su receptor, generalmente en el citoplasma o en el núcleo. Y por último tenemos a las hormonas peptídicas. Cuando hablamos de hormonas peptídicas nos estamos refiriendo a hormonas que están hechas a base de polipéptidos o están hechas a base de proteínas. Ya como son proteínas o polipéptidos, obviamente son hormonas que no necesitan un transportador en sangre y viajan directamente solas. ¿Tienen receptores estas hormonas? Sí, tienen receptores, pero a diferencia de los otros dos tipos de hormonas que tenían receptores en el citoplasma o en el núcleo, esta hormona en sí, la peptídica, va a tener su receptor en la membrana plasmática. Significa que va a necesitar de la ayuda de un segundo mensajero para poder llevar el mensaje al núcleo de la célula diana dentro del órgano blanco. Bien, este camino lo podemos hacer tranquilamente, chicos, si es que nos toca hablar de crecimiento. Por otro lado, chicos, la adolescencia es un proceso sociocultural, bien, no es un proceso biológico. Pero ¿qué sucede? La adolescencia es la consecuencia de la pubertad, bien. Si hubo pubertad, va a haber adolescencia, ¿se entiende? Pero no siempre que haya pubertad va a haber adolescencia. A ver, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Bien, la adolescencia, chicos, es la consecuencia de los cambios que tuvo el puberto en este periodo denominado pubertad, ¿no? Entonces, cuando al puberto le creció el pene, le creció los testículos, aumentó su vello facial, su vello púbico, su vello axilar, bien, aumentó su masa muscular, entre otras cosas, o cambió su rostro directamente por la aparición de los rasgos faciales masculinos, todos esos cambios, ¿tá? El joven los nota todos esos cambios, y todos esos cambios producidos en su cuerpo le hacen notar al joven de que quizás al tener un nuevo cuerpo debe comportarse de una manera distinta. Le hacen notar que al tener un nuevo cuerpo ya no tiene que comportarse como se comportaba con el cuerpo anterior, ¿se entiende? Entonces todos estos pensamientos, estas dudas, estas inquietudes que nacen del joven al momento que ven su cuerpo cambiar, nosotros le vamos a denominar adolescencia. Bien, todo aquello que pasa por la cabeza del adolescente gracias a los cambios producidos por la pubertad, nosotros le vamos a llamar adolescencia. Bien, entonces definimos adolescencia, es un proceso sociocultural que está determinado por diferentes factores. Bien. Perfecto. Factores culturales. ¿A qué nos referimos factores culturales? Recuerden que no todas las personas atraviesan la adolescencia. Hay personas que atraviesan la pubertad como todos, pero quizás no tienen tiempo para poder pensar en estos cambios que se le está produciendo a su cuerpo. Bien, no tienen tiempo o no le dan una importancia necesaria a estos cambios que atraviesa su cuerpo, porque su cabeza o su mente está ocupado en otra cosa. Muchas veces cuando hablamos de, por ejemplo, en este caso de factores sociales, no, factores culturales, vamos directamente a factores culturales. Entonces, no solamente el adolescente no atraviesa esta etapa cuando no piensa en sus cambios, sino que también hay muchas culturas en el mundo que hacen posible o hacen de rituales o hacen determinadas ceremonias en la cual un niño pasa de ser niño a ser adulto directamente. No hay una adolescencia en el medio. Significa que el niño, cuando cumple determinada edad, ya comienza a tener responsabilidades de adulto, y eso hace de que el niño no tenga tiempo para preocuparse por qué su cuerpo cambia o por qué su cuerpo no cambia, sino que debe preocuparse ahora por tener una responsabilidad de adulto. Entonces hay determinadas culturas, chicos, que no atraviesan la adolescencia por esto mismo. Factores económicos. ¿Por qué es importante los factores económicos? Hay muchos chicos o chicas que
eh, quizás al no tener determinado dinero tienen que dejar la escuela, bien, tienen que salir a trabajar, y vemos que pasa de la responsabilidad de un niño de ir a la escuela, pasa a la responsabilidad de un adulto que tiene que llevar un sustento a su hogar, bien. No solamente acá entran los niños o niñas que viven en la calle, sino también aquellos niños o niñas que quizás pierden por algún motivo, pierden a los padres o algo, y tienen que hacerse cargo de sus hermanos, o tienen que hacerse cargo de sus padres porque sus padres no pueden llevar un sustento económico a su casa. Entonces esos niños, esas niñas, lo que hacen es pasar de tener una responsabilidad de niño a tener una responsabilidad de adulto. Entonces se saltean la adolescencia y no cursan la adolescencia. Bien, factores, eso serían factores económicos. Factores sociales, bien, hay determinados ejemplos cuando hablamos de factores sociales. Por ejemplo, a ver, en el caso de que un joven o una joven quede embarazado, tengan un hijo. Hay niños que estamos hablando de 12 años, 11, que están atravesando cambios en su cuerpo, bien, pero ya antes de tener quizás el tiempo o tener un determinado periodo en el cual puedan preocuparse de estos cambios en su cuerpo, ya de manera inmediata quedan embarazadas, o son padres en el caso de los chicos, ¿no? Entonces, ya con la venida de un bebé, tienen que empezar a tener responsabilidades de adultos, bien. Entonces ya no tienen tiempo para preocuparse que su cuerpo está cambiando o que cambió su cuerpo. No tienen tiempo para preocuparse a qué grupo necesito ingresar. No tienen tiempo para preocuparse el qué debo hacer ahora con mi nuevo cuerpo, porque su cabeza va a estar metida en la educación y el poder mantener a este nuevo bebé que viene en camino, ¿se entiende? Entonces los factores sociales también influyen, ¿tá? Entonces factores culturales, económicos y sociales son fundamentales, pero son factores que determinan la adolescencia, que hacen posible que a veces un niño no atraviese la adolescencia y pase de no tener responsabilidades cuando es niño, o quizás su responsabilidad de ir a la escuela solamente, a tener responsabilidades de un adulto, de tener que traer un sueldo a la casa. Bien, perfecto. Vamos a hablar de adolescencia en cuanto a la psiquiatría. ¿Qué es lo que nos dice la psiquiatría de la adolescencia? Bien, según Erikson, los cambios producidos en el joven por la pubertad hacen que éste atraviese 3 duelos diferentes. ¿Qué significa esto, chicos? Que Erikson nos plantea lo siguiente. Nos dicen que el adolescente, cuando está notando los cambios en su cuerpo, esos cambios producidos por la pubertad, el adolescente va a reaccionar de 3 maneras distintas a estos cambios, y esas reacciones van a hacer posible que este adolescente realice 3 duelos. En otras palabras, las reacciones son producto de los duelos que atraviesa. Bien, ¿cuáles son los duelos que atraviesa el adolescente? Vamos con el primero. El primer duelo que atraviesa el adolescente es pérdida del cuerpo del niño. Bien, pérdida del cuerpo del niño significa que el adolescente lo que hace es reaccionar de una determinada manera al darse cuenta de que ya no tiene el cuerpo del niño. Cuando el adolescente ya no tiene el cuerpo del niño, el adolescente se le cruza en la cabeza que, como perdió ese cuerpo infantil, ahora al tener un cuerpo de una persona adulta, bien, va a tener que quizás comportarse como una persona adulta, o va a tener que comportarse distinto, ¿se entiende? Bien, entonces se despierta, yo qué sé, un niño y ve que tiene de vello púbico, ve que sus testículos ya están más grandes, ven que su pene quizás está un poquito más ancho. Bien, entonces él siente que ahora va a tener que usar otro tipo de ropa interior, va a tener que usar otro tipo de ropa, porque ve que hay cambios y creen que esos cambios en su cuerpo también le exigen cambios en su personalidad, cambios en su actitud o cambios en su comportamiento y en sus hábitos. Entonces lo que empieza a maquinar el adolescente en su cabeza es: ¿tengo que seguirme comportando como niño? ¿Tengo que seguir haciendo las cosas que hacía cuando era niño o no? ¿Este cuerpo nuevo me demanda una nueva responsabilidad? Bueno, todas las cosas que se le cruzan al adolescente en cuanto a su nuevo cuerpo hace posible que éste comience a atravesar este duelo
por el cuerpo del niño o pérdida del cuerpo del niño. Bien, vamos por el segundo, pérdida de los padres infantiles. Cuando hablamos de esto, el niño mismo o el adolescente mismo, perdón, que está atravesando esto, ve que sus padres no comparten esos cambios que él está generando, o no comparten los cambios que él quiere realizar. ¿Qué significa? El adolescente ahora se siente con un cuerpo de una persona adulta, entonces va a querer vestirse de una manera diferente. Entonces va a ir y decir, papá, ¿me compras ropa nueva? ¿Me compras esto? Y el papá le dice, no, la verdad que no te voy a comprar ropa porque ya tenés. Che, pero papá, no me gusta esta ropa que tengo. Y bueno, es lo que hay, le dice el papá directamente. Es como que los padres siguen creyendo que sus hijos son niños, entonces, y se niegan a aceptar que sus hijos están creciendo. Entonces van a chocar un montón de quizás de opiniones entre los padres y los hijos, y eso hace que el niño o el adolescente, perdón, que quizás antes tenía un profundo respeto por el padre y hasta quizás una admiración por los padres, ahora eso se vuelque y comience a detestar, o comience en cierta parte a no estar de acuerdo y querer estar lo más alejado posible de los padres. ¿Por qué? Porque piensan que los padres no lo comprenden y que los padres no quieren que él crezca o madure, o directamente atraviesa esta adolescencia, ¿no? Que no cambie, ¿se entiende? Entonces todas las reacciones que tiene el adolescente con los padres, porque los padres no están de acuerdo con estos cambios, hacen que este adolescente atraviese el duelo por la pérdida de los padres infantiles. Bien, y vamos por el último duelo. Este duelo se basa en la pérdida de la identidad infantil. Tiene mucha relación con la pérdida del cuerpo del niño. ¿Por qué? Porque el individuo, el adolescente, siente que si tiene un nuevo cuerpo tiene que comportarse de una manera distinta, tiene que cambiar su comportamiento. Entonces el adolescente acá lo que hace es ingresar o querer ingresar a un nuevo grupo. Tiene la necesidad o cree que tiene la necesidad de ingresar, de pertenecer a un nuevo grupo. Bien, y entonces para poder pertenecer a un nuevo grupo va a cambiar comportamientos, va a cambiar hábitos, va a cambiar gustos y un montón de otras cosas con el afán de poder ingresar a un nuevo grupo. Sea un grupo de amigos, sea un grupo de fútbol, un grupo de música, lo que ustedes quieran. Cualquier tipo de grupo de personas va a ser posible de que este adolescente quiera cambiar los hábitos y quiera seguir los mismos hábitos de los integrantes de ese grupo. Es en esta etapa donde el adolescente cree que fumando va a pertenecer a un nuevo grupo, cree que quizás cambiando la música que escucha, un grupo lo va a aceptar, creen que comportándose, vistiéndose de una determinada manera va a generar una mayor aceptación por parte del resto. Es por eso que este es un duelo que atraviesa el adolescente. No significa que el adolescente esté feliz con estos cambios. Hay muchos niños que están obligados, cabeza obviamente, a dejar de jugar con juguetes y comenzar a escuchar música, comenzar a coleccionar determinadas cosas, o directamente llevar adelante un diario vivir con otras actividades, bien, pero por dentro este adolescente capaz que quiere seguir jugando con juguetes, quiere seguir jugando a los videojuegos o un montón de otras cosas que le gustaban, pero es tanta la lucha en su cabeza de lo que quiero hacer y lo que creo que debo hacer realmente, que se genera esto, la pérdida de la identidad infantil, ¿se entiende? Entonces estos tres duelos son los que atraviesa el adolescente. Una vez que atraviesa estos tres duelos y los atraviese con éxito, se dice que el adolescente va a poder formar realmente su personalidad y va a finalizar la adolescencia. Bien, así que esto es una forma, chicos, de poder encarar la parte de adolescencia y meter siempre los factores que determinan la adolescencia y al mismo tiempo poder hablar de los duelos de Erikson. Bien, entonces esta es una forma un poquito más dinámica de poder llevar adelante esta unidad problema, así que espero que le haya servido. Y simplemente nada, chicos, éxitos si tienen que rendir en estos días y nada más. Los esperamos en un próximo video y les agradecemos la buena onda de siempre.